Ahora sí. Listo. Bienvenido, doctor Reniel, cuando guste empezar, por favor. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. Bueno, pues muy buenas tardes. Disculpen la demora en poder conectarme con ustedes, y mi agradecimiento nuevamente a Rocío por la invitación, para hablarles un poco sobre alguna de la evidencia que hemos ido recopilando recientemente en torno a las diversas interacciones que se dieron a través del tiempo en el Gran Caribe, ¿verdad? El Caribe siendo este cuerpo de agua, que baña tanto lo que se conoce como el arco antillano como las regiones continentales circundantes. Lamentablemente, cuando muchas veces se piensa en el Caribe, se resume el Caribe en las Antillas, pero en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de la investigación y hacia donde nos van llevando los datos es a tener una mirada del Caribe mucho más inclusiva, ¿no? Buscando reconstruir algunas de las historias compartidas que tuvieron nuestras sociedades ancestrales. Y parte de esa desconexión que se ha registrado a través del tiempo surge por la definición de lo que es el área cultural Caribe. Esa definición del área cultural Caribe pues, empezó a articularse por investigadores como Clark Whistler, y eventualmente, ¿verdad? Pues fue retomada por arqueólogos como Eric Rouse, quien fue en realidad la persona que tuvo a su haber la definición de lo que es el área cultural caribeña, la cual se define como las áreas comprendidas entre lo que es el arco antillano y el noreste de Venezuela. Como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿verdad? El mar Caribe en este sentido, ese cuerpo de agua, es segmentado en diferentes regiones, teniendo también otras partes como lo que es el área intermedia, ¿verdad? O el área istmo-colombiana y parte de Mesoamérica son también bañadas por este cuerpo de agua, pero son espacios que quedaron divorciados del resto de lo que es el Caribe, en esta definición de área cultural. Esta definición se basó a su vez, ¿verdad?, en la idea de que las sociedades que llegaron al arco antillano tenían un origen amazónico, y se proyectaron por la boca del río Orinoco en Venezuela hasta llegar a la isla de Trinidad, y que esas sociedades se movieron de isla en isla, brincando, ¿verdad? Pasando a través del arco antillano hasta llegar a la isla de Cuba, en ese proceso migratorio. En este sentido, pues cuando uno piensa en la arqueología del Caribe, de alguna manera deja al lado por completo otras regiones continentales que eran bañadas por este cuerpo de agua, que servía como un espacio de enlace entre estas sociedades que tenían vínculos por la vía marítima. Muchas veces cuando se construyen los mapas para hacer referencia a las regiones de estudio, pues obviamente, ¿verdad? Estos mapas son construcciones que envuelven narrativas que demuestran esta falta de conexión. Por ejemplo, este mapa de la región caribeña obviamente borra toda el área centroamericana, y a su vez, por ejemplo, estos mapas que delimitan partes del área istmo colombiana y del área sur de Mesoamérica, también borran literalmente del mapa a las Antillas. Si miramos algunos de los escritos arqueológicos recientes, vemos que incluso se hace referencia al, al Caribe como si fuera el Océano Atlántico. Y si nosotros vamos al área de Nicaragua, por ejemplo, el área de Honduras, y al área de Costa Rica y Panamá, muchos investigadores en la arqueología se refieren a esas zonas como las vertientes atlánticas, ¿no? Ustedes pueden ver esto, ¿verdad? En estas publicaciones, cuando en realidad eso no es así. O sea, esto era el Caribe, ¿no? Y el Caribe era un espacio vinculante que registró muchísimas interacciones a través del tiempo, que rebasaban lo que siempre se ha pensado, ¿no? Que esas interacciones se habían limitado a lo que es el arco antillano y Venezuela, y que esas sociedades habían estado divorciadas de todos los procesos que se dieron
en las otras regiones continentales circuncaribeñas. Entonces, pues nosotros, algunos investigadores, hemos estado revisitando algunas de estas nociones en torno a lo que es el Caribe y hemos estado considerando el Caribe de una manera análoga a lo que es el Mediterráneo. De hecho, el mar Caribe es más grande que el Mediterráneo y es un espacio que igual sirvió como escenario para que sociedades con culturas, tradiciones culturales sumamente diversas entablaran diversos contactos unos con otros, que rebasaban todas las limitaciones que pudieron haberse dado en términos de diferentes lenguajes, etcétera. Y mucha de esta evidencia nosotros la estamos empezando a ver ahora con algunos de los avances que hemos tenido en el campo de la arqueología, ¿no? Estas relaciones que se estuvieron dando fueron facilitadas por el mecanismo de la navegación. Y entonces, pues, esto es un asunto sumamente importante que entendemos que tal vez la visión, ¿verdad?, de lo que está pasando en el Caribe y algunos de los puntos que yo voy a traer pueden comenzar a motivar a investigadores en los continentes circundantes a mirar las capacidades de navegación que tenían las sociedades que habitaban esas regiones que están siendo estudiadas por ellas y ellos, las cuales muy pocas veces, ¿verdad?, le han prestado atención en detalle a las posibilidades del uso del mar como un espacio de interacción a larga distancia con sociedades, en el caso nuestro, ¿verdad?, con sociedades del arco antillano. Entonces, pues, esto para nosotros es evidente, ¿no? El uso de la navegación, porque para llegar al arco antillano hay que hacerlo a través del mar. Y son las áreas de procedencia hacia el arco antillano, pues en algunas instancias son sumamente retantes en términos de navegación. Tienen que entender que esos primeros habitantes que llegaron a las Antillas eh, eh, tuvieron que haber conformado unas sociedades de navegantes que tuvieron como su ejemplo inicial en las Américas, esos grupos que se desplazaron a lo que son los Channel Islands, ¿verdad? Al suroeste de California hace 13.000 años. Esos son uno de los pocos desplazamientos así a través de mar abierto que se habían registrado en tiempos, ¿verdad? Iniciales de la ocupación del continente americano. Pero se entendía que pues muchas de las interacciones de los desplazamientos que se dieron posteriormente habían sido a través de las costas o por vías terrestres. Ahora bien, el desplazamiento que se dio hacia el arco antillano entonces constituye en realidad una de las primeras evidencias del uso del mar para embarcarse en viajes a larga distancia, los cuales se registraron en las Antillas desde tiempos bastante antiguos, ¿no? Hay dos áreas de procedencia principales que se han establecido para la llegada de los grupos al arco antillano. Una que se proyectaba desde el noreste de Venezuela hacia la isla de Trinidad y eventualmente hacia las Antillas Menores, y otra que se desplaza de la zona mesoamericana hacia la isla de Cuba, ¿verdad? Por lo que es el canal de Yucatán. Y esa migración ha sido conocida tradicionalmente como una migración casimiroide, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuándo se empezaron a dar estos desplazamientos? Pues recientemente se publicó un artículo que hizo un inventario de todos los fechados disponibles que había en el arco antillano, y aplicó estadísticas bayesianas para tratar de entender cuáles fueron las fechas iniciales de ocupación de las diferentes islas, siendo, por ejemplo, la isla de Cuba una de las que arrojó algunos de los fechados más antiguos, ¿verdad? Lo que hace sentido cuando se considera que ese desplazamiento de grupos desde lo que es, ¿verdad?, la península de Yucatán hacia la isla de Cuba. Igual vemos el caso de la isla de Trinidad, que en realidad tiene las fechas más antiguas de ocupación humana en el arco antillano, pero esas fechas están atadas a un momento en donde la isla de Trinidad todavía se encontraba atada al continente sudamericano. Fue posteriormente, ¿verdad?, que se registraron esa separación por los cambios que se dieron en el nivel del mar. Entonces, pues,
los fechados lo que parecen reflejar es que los patrones de los fechados es que además de esas dos regiones, aquí llegaron personas, migraciones desde otras partes de los continentes circundantes. Y eso es uno de los temas, ¿verdad? Que ha tenido mayor atención en la comunidad arqueológica antillana, ese tema de la diversidad, de que no eran solo estos dos vectores de desplazamiento, sino también que existían otros posibles vectores de movimiento poblacional por vías transcaribeñas hacia diferentes partes del arco antillano. Y eso es parte de lo que vamos a estar presentando aquí. El vínculo con la zona mesoamericana se registra a través del análisis, ¿verdad? Comparativo de diferentes tipos de artefactos. Por ejemplo, este tipo de navaja pedunculada, ¿verdad? Que tiene muchos paralelismos con lo que se ve en diferentes contextos arqueológicos antillanos, ¿verdad? Que se caracterizaban por una tecnología lítica laminar o de producción de navajas. Y en el caso, esas navajas que se ven y esa tradición de producción de navajas que se ve en el arco antillano, particularmente en las Antillas Mayores, tiene paralelismos con contextos arqueológicos que se han documentado, por ejemplo, en Honduras y en Belice, en sitios arqueológicos como Colja, Cobweb Swamp, los cuales pues muestran atributos tecnológicos muy parecidos a lo que se ha observado en el arco antillano. Otras posibles rutas de movimiento se han planteado, entre ellas una que se observa a través de un grupo de islas que se proyectaban hacia la isla de Jamaica, que se han llamado el Mid-Caribbean Island Chain. Y actualmente hay un grupo de investigadores de la Universidad de Winnipeg haciendo estudios en diferentes áreas de Nicaragua, del Caribe nicaragüense, con el fin de comparar, ¿verdad?, el ajuar instrumental que hay en esos contextos con lo que se ve en las islas, en las Antillas Mayores, para ver, ¿verdad?, si se pueden establecer posibles también rutas migratorias de algunos grupos que se hubiesen proyectado desde allá hacia las Antillas. Hay diferentes temas, ¿verdad? Cuando nosotros nos abrimos a un enfoque circuncaribeño que se pueden explorar. Entre ellos, uno de los que más atención ha recibido, principalmente a raíz de los estudios de un egresado de allá de la UNAM, que hoy está jugando un rol protagónico en la arqueología antillana, el doctor Jaime Pagan Jiménez. Pues se han estado estudiando el tema del movimiento de tradiciones fitoculturales tempranas en las Américas, ¿no? Entonces, pues, esto obviamente envuelve la dispersión de algunos de los cultígenos importantes en toda la región. Por ejemplo, este es el caso del maíz, ¿verdad? El caso de la yuca, el maíz obviamente que es oriundo en México, y la yuca que es oriunda de la zona amazónica. Y entonces, pues, la idea era que tanto el maíz como la yuca, el cacao y otros productos se desplazaron por rutas terrestres, ¿no? Y si ustedes se fijan, pues básicamente el arco antillano quedó afuera de todos esos procesos fitoculturales tempranos por la idea de que existió hasta tiempos recientes de que la agricultura llegó más o menos 500 años antes de Cristo, con unas migraciones posteriores que se dieron de grupos que también se proyectaron del noreste de Venezuela. Ahora bien, recientemente se han realizado diversos estudios, ¿verdad? Y aquí tenemos otro ejemplo cuando miramos en los mapas de distribución de agricultura temprana, como este que hizo Dolores Piperno, pues vemos nuevamente que el Alto Antillano queda fuera de todas estas dinámicas de dispersión de tradiciones fitoculturales tempranas. Pero recientemente, junto con Jaime, algunos de nosotros hicimos una investigación en dos sitios arqueológicos tempranos importantes, ¿no? Uno de ellos, Eva II, en la Guyana Francesa,
y otro, el sitio de Saint John en la isla de Trinidad. Este sitio de Saint John de la isla de Trinidad es, junto con Macquarie Trace, el sitio más antiguo, ¿verdad? Del arco antillano. Y entonces, pues nosotros estuvimos mirando las herramientas de piedra que habían ahí. Eran herramientas de piedra que tenían unos atributos muy similares a los que hemos observado en otros contextos en donde se ha documentado la agricultura temprana, pero la idea era que en todo el noreste de América del Sur, la agricultura pues no había llegado hasta mucho tiempo después de lo que se había registrado, por ejemplo, en todo ese espacio que va entre México y el área de Ecuador. Entonces, pues realizamos estudios de algunas herramientas de estos contextos. Estamos hablando de que algunas de ellas pues iban para 6.000, 7.000 años antes de Cristo. Y a través de los estudios de los gránulos de almidón, se logró documentar la presencia de algunos cultígeros, como por ejemplo el maíz, ¿verdad? Siendo esta la evidencia más antigua de maíz en toda esa región de América del Sur y obviamente en este caso del Alto Antillano. Se documentó también el ají, el chili pepper. Se documentó la batata, que sabemos que es oriunda de la zona andina, y también se documentó el consumo de una planta que envuelve unos procesos de detoxificación sumamente complejos, que es la samia, ¿verdad? También en las Antillas la samia se conoce como guayiga o marunguey. Entonces, pues esto es interesante, ¿verdad? Porque planteamos que puede estar asociado, ¿verdad? Con estos primeros desplazamientos de algunos de estos cultígeros, utilizando la navegación como un mecanismo. Y esto es algo que hemos visto en contextos posteriores. Por ejemplo, el colega Jaime Pagán Jiménez hizo un estudio de distribución de la evidencia actual que existe sobre plantas antiguas, ¿no? Y empezó a ver que el caso del desplazamiento de algunas de estas plantas hacia el arco antillano refleja la evidencia más antigua en las Américas del uso del mar, ¿verdad? Como un mecanismo de dispersión de estas plantas en tiempos antiguos. De hecho, en el caso de Puerto Rico, algunas de estas plantas llegaron mucho tiempo antes de lo que habíamos pensado. Algunos de los estudios que él ha realizado sobre piedras como esta que ustedes ven ahí, que tienen varios nombres, ¿verdad? En español le dicen los guijarros afacetados, y en inglés, en Panamá, por ejemplo, le dicen edge grinders, o bajadores laterales, ¿verdad? También se conocen como edge front cobbles. El estudio que se ha hecho de las áreas de uso de estas herramientas ha reflejado el consumo de estas plantas que había mencionado anteriormente, que habían sido documentadas desde tiempo bien temprano en la isla de Trinidad, incluyendo pues obviamente el maíz, la yuca y la batata. Y es importante destacar que estas plantas no viajaban solas. Obviamente hay que recrear la escena, ¿verdad? De estas sociedades indígenas o estos grupos indígenas moviendo estas plantas en una canoa para que esas plantas lleguen a Puerto Rico y ya, obviamente, contando con el conocimiento fitocultural necesario en términos de técnicas de agricultura, los suelos apropiados, todo lo que puede ver, ¿verdad? Con el ciclo lunar de 100, etcétera, que envolvía que estas plantas fueran cultivadas exitosamente. Entonces, pues, obviamente esto lo que indica es que el mar fue uno de los vectores que propició, ¿verdad? El desplazamiento o la dispersión temprana de algunos de estos cultígeros a diferentes regiones. Y sabemos que, por ejemplo, el maíz se dispersa de manera bastante rápida desde México hacia el sur, llegando a Ecuador. Lo importante aquí es que no se sabía que ese maíz también se había dispersado a través del norte de América del Sur y eventualmente, de alguna manera, se había puesto en canoas los granos de maíz, por ejemplo, y alguien los había continuado dispersando hacia el Alto Antillano. En este mismo periodo, nosotros hemos encontrado, por ejemplo, piedras en Puerto Rico que no se encuentran geológicamente en el arco antillano. Por lo menos, al menos en fuentes explotadas, ¿verdad? Por la sociedad indígena. Entre estas está la obsidiana. Y
presente, nosotros pues no tenemos idea de dónde vino esta obsidiana. Y eso es una de las cosas que quisiéramos averiguar, ¿verdad? Porque uno de los asuntos que hemos visto es que ese movimiento de no solo de plantas, sino de piedras a través de largas distancias y utilizando el mar como mecanismo se registró desde tiempos bien tempranos. Posteriormente, con la llegada de nuevos grupos, ¿verdad? Conocidos como los grupos saladoides y huecoides que comienzan a moverse hacia la isla a partir del 500 antes de Cristo, se continúan dando el tráfico de rocas semipreciosas y de diferentes tipos de conchas a través del mar. Entre las conchas, una de las que se destaca es el muyu, ¿verdad? O el spondylus, que sabemos que es uno de los tipos de materia prima que se ha planteado que se desplazaba a grandes distancias, no solo en la zona caribeña, sino también en la zona del Pacífico. O sea, se han hecho planteamientos del posible vínculo que había, por ejemplo, entre el oeste de México y Ecuador a través del tráfico de conchas como esta, ¿verdad? Como el muyo. Entre las rocas también que se estaban moviendo se encuentran las que ustedes ven a su mano izquierda, este, eh, como, ¿verdad? La amatista, la cornalina y otras rocas que llegaron al arco antillano, de las que nosotros no tenemos ninguna evidencia de ellas a nivel geológico en todas las islas. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la línea de arriba, esa piedra que está en el centro, eso es turquesa, ¿no? Y la que está a mano derecha. Y las fuentes más cercanas que tenemos de turquesa al arco antillano son en el suroeste de los Estados Unidos, en México, ¿verdad? En Bolivia, pero no hay evidencia ninguna de que la turquesa tenga presencia a nivel geológico en el arco antillano, lo que implica nuevamente que este material estaba distribuyéndose a través de una redes de intercambio, ¿verdad? De larga distancia. Uno de los materiales que ha recibido mayor atención y que yo sé que para ustedes en Mesoamérica tiene mayor resonancia, eh, por los estudios que ustedes llevan realizando allá por mucho tiempo, es el jade. Como ustedes saben, hasta tiempos recientes se pensaba que el jade tenía una sola fuente geológica en las Américas y esa fuente geológica era en el Valle de Motagua, en Guatemala, desde donde se movía hacia el norte, hacia México y hacia el sur, llegando hasta el área de Costa Rica, ¿no? Ahora bien, una evidencia interesante que empezó a ser generada en las Antillas parecía indicar, ¿verdad?, que alguno de ese jade de Guatemala había llegado hasta, por ejemplo, la isla de Puerto Rico y la isla de Antigua para más o menos 200, 300 años después de Cristo, ¿no? Sabemos que obviamente esas fuentes de jade guatemalteco eran fuentes, ¿verdad? Que estaban siendo explotadas principalmente por sociedades mayas en ese momento. Y entonces, pues, fue para mucha de nuestra sorpresa el encontrar potencial jade de esa zona guatemalteca acá en la isla. Ahora bien, esto dio pie a estudios posteriores, ¿verdad? Analizando, tratando de falsificar, obviamente, la hipótesis de que esa fuente guatemalteca fuera la única en las Américas. Y esto logró que se detectaran dos fuentes adicionales de jade en el hemisferio occidental. Una de ellas siendo identificada en la Sierra del Convento, en el área de Cuba, en la isla de Cuba, y otra en lo que se conoce como el río San Juan, al norte de la República Dominicana. Estas dos fuentes obviamente pues triplican la posibilidad de los contextos geológicos de jade en el continente americano y envuelve pues esto es algo relativamente reciente. Estamos hablando de investigaciones que se comenzaron a generar hace como 10 años, ¿no? Y entonces pues esto llevó a que creáramos un grupo de investigación que tenía expertos, por ejemplo, de la fuente de jade guatemalteco, como por ejemplo lo es George Harlow, que ustedes ven ahí a su mano izquierda,
que ha sido uno de los principales investigadores caracterizando las fuentes de jade guatemalteco. Y tenemos también investigadores alemanes, Hans Peter, Walter Maresch, que son investigadores que han trabajado con las fuentes de jade dominicanos, y a los colegas españoles que han trabajado con las fuentes de jade cubanos. Y entonces hemos hecho estudios comparativos de distribución de los materiales para ver de dónde viene el jade que se encuentra, por ejemplo, en diversos contextos antillanos. Hemos visto que la distribución del jade a nivel continental parece que se proyectó un poco más de lo que se había pensado, de hecho, encontrándose jade incluso en Colombia, ¿verdad? Y entonces, pues, lo que aparenta haber pasado es que el jade que llegó inicialmente a las Antillas, el jade más antiguo que llegó a las Antillas, tiene una fuente, un origen guatemalteco. Y eventualmente parece que el jade de las fuentes dominicanas y de las fuentes cubanas se insertaron y eventualmente se empezaron a explotar. De hecho, recientemente, yo creo que fue para el año 2020, salió un escrito, un artículo publicado en donde se empezaron a utilizar nuevas técnicas de caracterización del jade que tienen una capacidad de discriminar las fuentes, pero que es una cosa absurda en su nivel de resolución. Y entonces, pues, se aplicó el análisis de ese tipo de análisis para hacer un estudio de unas hachas de jade que habían aparecido en un contexto arqueológico que estaba próximo a la fuente principal de jade dominicano, ¿verdad? Y entonces, pues, la expectativa era que ese jade que se encontró en ese sitio iba a ser todo de la fuente dominicana. Y para la sorpresa de los investigadores, casi un 20% de las hachas de jade que se encontraron en el sitio eran de la fuente dominicana. O sea que parece que aquí había un circuito de distribución de jade, que yo estoy seguro que no solo envolvía el movimiento de jade hacia las Antillas, sino posiblemente también el movimiento de jade antillano hacia el continente circundante, lo que obviamente implica que los investigadores que están haciendo estudios sobre el jade en el continente circundante, por ejemplo en la zona mesoamericana, en la zona istmo-colombiana, tengan que mirar la posibilidad de que alguno de ese jade que ellos están viendo ahí tenga un origen antillano. Además del jade, acá se logró documentar presencia de paragonita, que muy probablemente también viene de la misma zona, ¿verdad? De donde se obtuvo el jade guatemalteco. Y entonces, pues se están empezando a estudiar otros tipos de jades, ¿verdad? El jade es un concepto genérico, el nombre geológico que realmente se debe usar es jadeitita, ¿no? Y hay unos jades que son los jade verdadero, ¿no? Que es ese que les acabo de mencionar, y está lo que son los jades sociales, ¿verdad? Que incluyen la serpentina, etcétera. Alguna gente ha incluido también la nefrita dentro de esos jades sociales, aunque otros investigadores, otros geólogos piensan que no, que es el nephrite jade, o sea que se supone que es jade igual. Pero importante que la nefrita, aunque la jadeitita sí ha sido documentada en el arco antillano, la nefrita nunca se ha documentado en las islas de las Antillas, lo cual hace que estas piezas de nefrita que ustedes ven ahí, pues tengan sus fuentes tengan que ser estudiadas, ¿no? Y esto es algo que está evaluándose ahora, principalmente en Colombia, donde posiblemente hay una fuente de nefrita que pudo haber servido, ¿verdad? Para obtener las materias primas para hacer esos tipos de colgantes que se ven acá en las Antillas. Otro tipo de materia prima que se ha estado estudiando, ¿verdad? Es la resina fosilizada, el ámbar, y hemos estado haciendo estudios, por ejemplo, de ámbar que se ha encontrado arqueológicamente en las Antillas y comparándolo con ámbar que se ha encontrado arqueológicamente en Colombia, teniendo toda una fuente comparativa de las diferentes fuentes de ámbar que se han encontrado en el contexto circuncaribeño. Y es interesante, ¿verdad?, que el ámbar más antiguo que se encuentra en las Antillas se encuentra en la isla de Puerto Rico y muy posiblemente está relacionado con ese jade, ese ámbar que se ve en los contextos
colombianos, lo que parece también reflejar que había un flujo de algunos de estos materiales a nivel transcaribeño, porque este tipo de materia prima nunca ha sido documentada en las Antillas Menores. Y esto es algo que estamos viendo de manera recurrente, ¿no? Que hay cosas que se están encontrando en las Antillas Mayores. Por ejemplo, este es el caso del jade. La evidencia de jade más antigua que hay en el arco antillano viene también de la isla de Puerto Rico. Eventualmente se encuentra en la isla de Antigua y posteriormente la isla de en la República Dominicana y finalmente la isla de Cuba. O sea, y esto lo que implica es que en las Antillas Menores no había jade antes de lo que tuviéramos jade en Puerto Rico, lo que nuevamente abre la posibilidad a que hubiesen unos movimientos transcaribeños de este tipo de materia prima. En la isla de Puerto Rico también se han encontrado restos de animales que no forman para nada parte de la fauna antillana. Entre estos, ¿verdad? El más que se destaca es el jaguar. En Puerto Rico se ha encontrado en diversos sitios colmillos de jaguar, así como de tapir, de pécari. Por ejemplo, el colmillo de jaguar que ustedes ven ahí a su mano izquierda fue analizado con isótopos estables de estroncio, ¿verdad? Con el fin de tratar de entender dónde creció el jaguar del que se sacó ese diente, ¿no? Y entonces, pues, el estudio reflejó que ese jaguar, parece que ese colmillo se obtuvo de un jaguar que había crecido, por lo menos en sus primeros años de vida, en algún punto entre Colombia y Costa Rica. Y que de esa zona posiblemente es que se importa ese colmillo de jaguar que llegue eventualmente a la isla de Puerto Rico. Otro animal que se está viendo en detalle, ¿verdad? Que no forma parte de la fauna antillana y que lo hemos encontrado, ¿verdad? En estudios zooarqueológicos, es lo que se conoce como el guimo o el cavia porcelus, ¿verdad? Que es un animal que obviamente sabemos que en la zona andina tiene mucha importancia y que no sabíamos que estaba acá en la isla de Puerto Rico hasta estudios recientes que se han realizado. Interesantemente, se hicieron estudios de ADN antiguo de algunos de restos de Guimo, como nosotros le decimos, o de Cuy, eh, y esos estudios reflejan nuevamente que el Guimo que llega acá a la isla de Puerto Rico viene, posiblemente fue domesticado en Colombia y que ese Guimo se montó en canoa y llegó hasta la isla de Puerto Rico y que desde la isla de Puerto Rico se desplazó hacia el resto de las Antillas mayores y menores. Nuevamente, ¿verdad? Esto también está asociado al hecho de que la evidencia más antigua del cavia porcelus en el registro arqueológico antillano viene de la isla de Puerto Rico. Un tipo de animal que todavía no se ha estudiado desde la perspectiva de ADN antiguo y que yo creo que es el próximo que va a hacerlo, es el perro, ¿verdad? Nosotros tenemos evidencia de perro aquí, por lo menos 100 años después de Cristo. Es un animal que obviamente no es natural de la zona antillana y no conocemos todavía cuál es la fuente. Se han realizado estudios que han demostrado, por ejemplo, estudios nuevamente de isótopos de estroncio, que los perros se movían y se intercambiaban entre las islas y no dudamos que esto también se haya extendido a los continentes circundantes, ¿verdad? Pero el perro, incluso con la importancia que tiene de la perspectiva arqueológica, ha sido muy subestudiado hasta el presente, ¿verdad? En el arco antillano. Otro tipo de material que aparece en las Antillas que tiene un origen continental es lo que se conoce por ejemplo, en Colombia le llaman tumbaga, acá en el Caribe nosotros le decimos guanín, que es un metal producido por la fundición de el oro con cobre y plátano. Entonces el asunto es que cuando nosotros miramos toda la región circuncaribeña, el, el único área, ¿verdad? Y estamos hablando de que ese guanín llegó a Puerto Rico más o menos como 150 años después de Cristo. Y en ese momento donde único se estaba produciendo este tipo de aleación era entre los territorios entre Colombia y Costa Rica. Y entonces, eventualmente esto se empieza a dar en la zona mesoamericana, pero
parece ser que desde esa zona ese material se proyectó hacia la isla de Puerto Rico, donde no se ha encontrado ninguna evidencia hasta el presente de la fundición de metales. Sí, en el arco antillano se ha encontrado en diferentes islas por ejemplo, esto es la isla de Saint John, al este de la isla de Puerto Rico, se han encontrado fragmentos de esto y estamos, lamentablemente, ¿verdad? Cuando los españoles llegaron acá, eh, ellos vieron este metal y ellos le llamaban oro de baja ley. Era un tipo de metal que a ellos no les interesaba por el alto contenido de cobre, etcétera. Pero como quiera, fue un material que fue extraído de aquí y fue fundido, ¿verdad? Y entonces la evidencia arqueológica de los metales es sumamente limitada. Pero sí vemos casos donde aparecen piezas como esta. Esto es un contexto en donde ya en el periodo colonial y se pone una ofrenda, esto en el sitio de Banes, el sitio Santana Sarmiento en Cuba. Eh, este, y esta pieza que ustedes ven ahí, que es casi indistinguible de otras que se han encontrado en la zona del Sinú en Colombia, es producida por la técnica de la cera perdida, ¿verdad? Que es una técnica que fue fundamental para hacer muchas de las figurillas que se encuentran en la zona istmo-colombiana. Y entonces, pues pensamos que este vínculo con el movimiento de este tipo de metal se comenzó a registrar desde tiempos bien antiguos, ¿verdad? Y llevó a que piezas como estas, eventualmente, que son piezas sumamente parecidas, ¿verdad? Obviamente son la misma tradición tecnológica de estos dos objetos que ustedes pueden ver ahí, pues hayan sido traídas hacia las Antillas desde tiempos bien antiguos hasta el periodo, ¿verdad?, de la invasión española de nuestros territorios ancestrales. En el ajuar artefactual se encuentran piezas también que representan animales que, que no parecen reflejar parte de la fauna endémica antillana, como estos colgantes ornitomorfos que ustedes ven ahí, este, ¿verdad? Uno de ellos fue el que se utilizó en la promoción de esta charla de hoy, que ha habido mucho debate de qué tipo de buitres representan. Son buitres, obviamente, tienen estas cabezas agarradas en sus garras, y tienen, pues, son unos buitres que tienen el atributo del dimorfismo sexual, ¿verdad? Algunos que tienen la carúncula, otros que no la tienen. El área dorsal de las piezas es distinto, ¿no? Este, y ese dimorfismo sexual, algunos investigadores han argumentado que es representativo de lo que se conoce como el Vultur gryphus o el cóndor andino, ¿no? Y entonces, pues, esto es interesante porque, de hecho, los tres buitres que se han presentado como posibles alternativas son el águila arpía, el buitre rey y el cóndor de los Andes. Y ninguno de los tres buitres se encontraba presente en el arco antillano. O sea, cualquiera de esos tres tipos de aves, pues eran animales que se encontraban en los continentes, ¿verdad? Esos son animales continentales. Este, entonces, pues nada, nosotros creemos que aquí lo importante no es el tipo específico de animal, porque esto no eran las representaciones literales de la fauna, sino el tema, ¿no? Y este tema de los buitres era un tema muy importante y es un tema que se repite nuevamente en otras regiones, por ejemplo, en la zona de Costa Rica. Y es interesante que se producen objetos que tienen, por ejemplo, el orificio para ser colgados, se ponen en la misma parte de la pieza, o sea que estos son piezas que se proyectan desde el cuerpo hacia el frente, ¿verdad? Son piezas que son creadas por la misma técnica, especialmente en sus áreas negativas. Se producen por una técnica que se llama aserrado con cordel, que es una técnica que tampoco es una técnica que se encontraba en todos lados, una técnica sumamente especializada, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de que no es solo que los objetos se parezcan y sean contemporáneos y sean producidos sobre tipos de materias primas similares, sino que también habían unos estilos tecnológicos asociados con su producción que parecen haber reflejado algunos vínculos importantes. Y estas similitudes
no se basan en solo una pieza mirando una cosa con la otra, ¿verdad? Sino que parecen representar un cúmulo de objetos que presentan muchas concomitancias unos con otros, ¿no? Y que representa un complejo iconográfico en términos generales. Como ustedes pueden ver, no solo está el tema de los buitres, sino también de los animales con cola encorvada, esos batracios que ustedes ven en la parte de abajo, son representaciones de elementos que definitivamente se estaban moviendo, por lo menos las ideas asociadas con ellos, a través de esos vínculos que se estaban dando a través del mar. Y lo vemos no solo, ¿verdad?, con la zona de Costa Rica, la zona de Colombia, sino también esas islas que están al norte de la isla de Venezuela, ¿no? Que tienen estos animales que son distintos, pero son iguales, ¿no? Eso es un poco lo que algunos investigadores le han llamado una unidad difusa, ¿no? Y es lo que tiende a pasar en esferas de interacción, que no solo se mueven los animales, sino también hay una reserva simbólica que es negociada por los diversos grupos que están interactuando y que esa reserva simbólica se resignifica en cada uno de los espacios. No es que todo el mundo tenga la misma idea sobre estas piezas, ¿no? Sino que, pero sí esta reserva simbólica es creada y es negociada por todas esas sociedades que estaban interactuando por la vía marítima en el Gran Caribe. Hemos visto lo mismo, ¿verdad? Con estas piezas que le llaman colgantes alados, ¿no? Que son, o sea, algunas piezas son indistinguibles en lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Puerto Rico, en el norte de Colombia, en las Islas de los Roques también, siendo producidas con los mismos tipos de materia prima, en este caso, ¿verdad? Lo que es la serpentina jabonosa y la nefrita, eh, lo que muestra nuevamente todos estos vínculos. Para nosotros, yo pienso que estos vínculos que se estaban dando llevaron a que se negociaran algunas ideas de suma importancia, ¿verdad? Asociadas con lo que es el mundo espiritual y con algunos de los seres que estaban atados con ese mundo, ¿verdad? Para todas estas sociedades indígenas, incluso algunos que, como he mencionado anteriormente, no forman parte de la fauna natural antillana. Esta pieza que ustedes ven aquí salió del este de Puerto Rico y es una pieza interesante, ¿verdad? Porque tiene ese elemento del polimorfismo que es tan característico de todo el arte antillano. Y entonces, pues a su izquierda ustedes ven la pieza, ¿verdad? Que tiene esa representación del buitre, etcétera. Pero a su vez, uno invierte esta pieza y uno ve una representación de lo que aparenta ser un felino, ¿no? Y ya nosotros hablamos de este tema de los colmillos de jaguar. Estamos viendo que no solo los vemos como, ¿verdad? Como un elemento desprendido de los jaguares físicamente, sino que también son reproducidos con otros tipos de materiales como concha y hueso, ¿no? Entonces, o sea, este tema del jaguar, que sabemos la importancia y la potencia que tiene en los contextos, en los continentes circundantes, se ve nuevamente traducido al arco antillano, ¿verdad? Posiblemente adquiere unas connotaciones distintas. De hecho, algunas personas piensan que aquí hubo una sustitución mítica del jaguar por los perros, ¿verdad? Pero igual, porque tenemos muchos colmillos de perro que son también utilizados como colgantes, ¿verdad? Etcétera. Pero para nosotros lo importante de esto es que hay unos elementos que son negociados y son, ¿verdad? Sí, a través de las interacciones se reflejan de manera diversa en todas esas sociedades que estaban formando parte de estas redes de interacción. Lo vemos también, uno de los aspectos, ¿verdad?, que está asociado, hablé anteriormente del jade, pues una de las piezas que más se asocia con el jade, particularmente en las Antillas, son la producción de hachas y la producción de algunos tipos de colgantes. Y esto que ustedes ven aquí, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, algunas de estas representaciones le llaman el dios hacha, ¿no? Y muchos de esos dioses hachas no son hachas como las que nosotros vemos arqueológicamente, que son enmangadas, etcétera, sino que son piezas que se utilizaban como colgantes, tenían una incisión, ¿verdad? De forma transversal para ser colgada en los cuerpos. Y si ustedes se fijan,
estas piezas, aunque son distintas, son similares en términos de dónde tenían la incisión, ¿verdad? Para ser colgadas. Tienen la segmentación tripartita que ustedes ven aquí, ¿verdad? Esas manos cruzadas al centro, etcétera. La que vemos aquí de la isla de Antigua está hecha de nefrita y las que vemos en Costa Rica son principalmente hechas de jade, pero igual en la negociación de unos elementos como esto que nosotros vemos aquí, ¿no? Vemos estas piezas de Puerto Rico con esas manos cruzadas al frente y es interesante que aunque vemos unos elementos que se reproducen, en unos casos se invierten en términos de la parte de la pieza que ocupan, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos aquí la parte ¿verdad? Del filo de la pieza, es lo que ocuparía la parte de la cabeza en las piezas de Puerto Rico. En el caso de Costa Rica es completamente invertido, pero sí vemos que hay unos elementos que definitivamente se repiten en estos contextos, ¿verdad? En los y que se repiten posiblemente a raíz de todas esas interacciones que se estaban dando. Entonces, pues, muchas de estas hachas decoradas en las Antillas, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y esto es dentro del arco antillano, estos son en las grandes, en las Antillas mayores. Ustedes pueden ver esas piezas que se producen en las diferentes islas, que son diferentes, pero tienen elementos distintos, ¿no? Y a eso es lo que le llamé previamente, ¿verdad? Ese concepto de la reserva simbólica, eh, o la unidad difusa, ¿no? Que vemos aquí en el Alto Antillano, con esas manos cruzadas al frente, esas piernas acuclilladas, ¿verdad? Que hablan de que aunque habían cosas distintas, formas de representar esto distintas, de formas distintas, habían unos elementos compartidos, ¿verdad? Que estaban siendo negociados por estas diversas sociedades. Entonces, pues vemos el tema también de las hachas monolíticas, que esto es un tipo de artefacto que se encuentra principalmente en contextos tardíos en el arco antillano, y cuando les hablo tardíos, principalmente después de 1000 años después de Cristo, ¿verdad? Y incluso de piezas como estas que ustedes ven aquí, que esto es muy interesante porque yo cuando estuve en Costa Rica, yo vi, por ejemplo, esa pieza que está en Costa Rica y yo dije, wow, mira, un dujo, ¿no? Porque yo pensaba que eso era una pieza para que la gente se sentara, como nosotros decimos en Puerto Rico. Me dicen, no, eso no es un dujo, eso es un metate. Y entonces, o sea, que es interesante que son piezas que son bien parecidas, ¿verdad? Pero que nosotros le llamamos aquí de una manera, allá le llaman de otra, e incluso asumimos funciones distintas para lo que potencialmente fueron objetos que tuvieron funciones similares, ¿no? Por ejemplo, como el caso, aquí hay casos que es obvio, esta pieza de Puerto Rico está siempre clasificada como un lujo, pero en realidad cuando yo me abrí un poco a la visión a mirar otras regiones, vi obviamente que esto es un metate trípode, como los que hay comúnmente, ¿verdad? Allá en la zona de Costa Rica, ¿no? Entonces, uno de los elementos que también se ve aquí y que también tenemos que mirarlo en un contexto más amplio, ¿verdad? De dónde posiblemente surge y dentro de qué contexto es que se manifiesta esto, es lo que se conoce como la deformación cefálica, tabular oblicua fronto-occipital. Y ese tipo de deformación pues aparece en el contexto nuevamente donde aparece de manera inicial en el arco antillano, es en la isla de Puerto Rico, y no digo todo esto de Puerto Rico no porque sea puertorriqueño, sino porque en realidad mucha de la evidencia más antigua aparece aquí antes que en el resto de las islas, y pues eventualmente se empieza a observar tanto en las Antillas mayores como en las Antillas menores, ¿verdad? De igual manera, en la isla de Cuba se evidencia la presencia relativamente temprana, estamos hablando de 800 años antes de Cristo, de lo que es, ¿verdad? La deformación dentaria, que es un elemento que en el arco antillano no se ha documentado, aparte de contextos africanos, ¿verdad? De afrodescendientes, en contextos indígenas, esto es algo sumamente aislado, solamente se encuentra en Cuba y solamente ha sido documentado en un sitio arqueológico, ¿verdad? Que es el sitio de Caníbar. Y estamos tratando de buscar qué tipo de tradición, por qué se estaba realizando este tipo de técnica. Obviamente conocemos de las tradiciones de modificación dentaria de la zona de México, por ejemplo, ¿no?
pero estamos buscando algo que se logre documentar para estas fechas tan tempranas como las que nosotros tenemos acá en el Arco Antillano. No porque no pensemos en la posibilidad de que esto haya sido o pudo haber sido un evento de desarrollo independiente, de desarrollo local, sino porque pensamos que igual pudo haber estado atado, ¿verdad?, con algunas de estas negociaciones de identidades que se dan dentro de estas esferas de interacción, ¿verdad? Que se estuvieron registrando desde tiempos antiguos en el Gran Caribe. Algunos de los espacios donde se reflejan muchas de estas interacciones son espacios, son estos lugares, ¿verdad? En el Alto Antillano que se conocen como los bateyes, que eran lugares, ¿verdad? Donde posiblemente se reunían gentes de zonas diversas, con tradiciones culturales diversas, a negociar lo que yo entiendo que era el producto principal de todas estas redes de intercambio y de interacción, que era la información. Estos eran sociedades que entiendo yo que estaban negociando muchísima información, que lamentablemente no deja un registro claro, ¿verdad? A nivel arqueológico, pero que definitivamente pudo haber sido sumamente importante, ¿verdad? Para, pues, para el diario vivir de cada una de estas sociedades. Entonces, pues uno de los espacios más conocidos, ¿verdad? Uno de los contextos más conocidos de estos batalles en el Caribe antillano es lo que es el batey de Caguana, ¿verdad? En donde pues hay una representación que ustedes ven ahí que ocupa un lugar protagónico, ¿verdad? Lo que se conoce como la mujer de Caguana o la tabeira, ¿no? Que es este tipo de representación que ustedes ven que es una imagen, ¿verdad? Supuestamente antropomorfa con manos y pies desplegados, ¿verdad? Y nosotros hemos empezado a mirar esta imagen tratando de decodificarla dentro del marco de estas interacciones que se estaban dando a un nivel macroregional, ¿verdad? Y entonces, pues, hemos mirado esta imagen, ¿verdad? Y hemos empezado un poco a deconstruirla y a ver los diferentes elementos que la conforman. ¿Por qué? Porque entendemos que estas sociedades, ¿verdad? Y yo creo que no es por casualidad que de aquí, del Caribe, haya surgido el concepto de transculturación, ¿verdad? Por el investigador cubano Fernando Ortiz, ¿no? Y que aquí se haya trabajado tanto con el concepto de sincretismo y con el concepto de hibridación, porque es que precisamente nosotros en el Caribe somos eso, somos gente híbrida, ¿no? Y pensamos que ese proceso de hibridación, ese sustrato de ese Caribe híbrido y transcultural que existe hoy, comenzó a reflejarse por estas sociedades tempranas que llegaron aquí a las islas. Y entonces, pues, muchos de estos elementos que conforman esta imagen, por ejemplo, lo que es el ojo y el pico del pájaro, entendemos que estaban asociados con las diferentes manifestaciones culturales que se vieron acá. De hecho, nosotros vemos ese ojo, ese pico, ¿no? Que alguna gente asocia también, ¿verdad? Con un falo. Eh, lo vemos que está traducido en las diferentes islas de diferentes formas, ¿no? Y que también se ve en los continentes circundantes, particularmente en esta zona ismo-colombiana, que según estamos viendo, parece que formó una zona de interacción sumamente importante con lo que nosotros vemos en el arco antillano, ¿verdad? De igual manera, vemos este elemento central de la imagen, ese círculo con el punto en el medio, que conformaría lo que alguna gente pensaría que es el ombligo. Nosotros acá le llamamos, ¿verdad?, el ojo capaz, que es un motivo cerámico de decorativo en la cerámica que es sumamente común, especialmente en cerámica relativamente más tardía, pero vemos que está asociado con este tema de los batracios, ¿no? Y entonces, pues, este tema de los batracios, estas imágenes, ¿verdad? Que están segmentando estos elementos de una manera cuatripartita, ¿no? En cuatro partes, esto nosotros con una simetría bilateral, son unos elementos que nosotros hemos empezado a trazar a través del tiempo, artefactos arqueológicos específicos, y que esto a su vez se asocia con esas tradiciones que llegaron del noreste de América del Sur. O sea, nosotros entendemos que esta imagen que está aquí es como tal vez, ¿verdad? Una metáfora de todas
ese mosaico de interacciones que se estuvieron registrando a través del Mar Caribe, que envuelve elementos que se asocian con diferentes tradiciones culturales, y que fueron atados unos con otros, ¿verdad? De una manera en que cada cual, dependiendo del ángulo en que mire la imagen, va a ver algo distinto, ¿no? Pero a su vez, entendemos que esto es importante porque si ustedes se fijan, ¿no? Nosotros tenemos esta imagen que es la que estamos analizando con el ojo y el pico del pájaro, ¿no? Entonces es una imagen con dos pájaros a los lados, que es algo que vemos en muchas de las imágenes en contextos, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona de Colombia, Panamá, en donde si ustedes incluso se fijan ¿verdad? En las extremidades de esta imagen de central y en esta imagen que ustedes ven al lado izquierdo, en la parte de abajo, ¿no? Las patas o las piernas, según uno lo quiera ver, son, ¿verdad? Guardan unos elementos iconográficos muy parecidos, pero nos parece que no es solo que esto se parezca a esto, sino que hay una construcción a nivel estructural que parece haber estado, que parece reflejar, ¿verdad? Unas interacciones que posiblemente envolvieron el intercambio de una información, de unas narrativas que estaban asociadas con estos seres que están siendo representados en estas piezas. De igual manera, nosotros no queremos ver como el Caribe como un simple receptáculo de influencias externas, sino también un área donde sus habitantes estuvieron activamente participando e intercambiando de manera bilateral y simétrica con esas sociedades continentales. De hecho, sabemos que hay modelos como los de Gil Stein, ¿verdad? Lo que le llaman el Distance Parity Model, que establece que dependiendo de la distancia de esas interacciones, pues mientras más lejanas sean las distancias, más simétricas tienden a ser las interacciones, especialmente, ¿verdad? Cuando algunas de esas interacciones envolvían la navegación. Y posiblemente esto también implicaba el hecho de que algunos de esos productos antillanos volvían hacia la zona continental. Por ejemplo, este es el caso que se ha planteado en esta espátula bómica que se encontró en Altunja, ¿verdad? O en esta representación que ustedes ven a mano izquierda, que cuando yo la vi, yo vi ese colgante en el Museo del Jade en Costa Rica, definitivamente su iconografía tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo aquí en el Alto Antillano. O sea, pues nosotros estamos pensando que en realidad aquí hubo múltiples esferas de interacción que se intersectaban unas con otras, ¿no? Entonces, esto era un mundo mucho más conectado del que nosotros habíamos pensado. Y el mar fue ese elemento que permitió que todas estas sociedades se vincularan unas con otras. Las corrientes marinas no nos parece que para nada fueron un impedimento para estas interacciones. De hecho, estas sociedades, como yo les dije, eran sociedades de navegantes eh, que conocían de las corrientes, que conocían del mundo estelar, ¿verdad? Del mundo celestial, y que definitivamente utilizaban toda esa información para desplazarse a través de estas grandes distancias y poder intercambiar no solo estos productos, sino también esta información que era tan importante para todas y todos ellos que estaban participando en estas interacciones. Y aunque algunas de estas interacciones nos parezcan que son demasiado lejanas, ¿verdad? Y nos parezcan que son imposibles, pues miren, nosotros si nos ponemos a ver hoy lo que están haciendo, por ejemplo, algunos de nuestros hermanos cubanos, ¿verdad? Que se están montando en balsas, de lo que le llaman los balseros, se están montando en Cuba en balsas y llegan, por ejemplo, a la isla de Guanaja, ahí al lado de Honduras, todavía hoy remando. Imagínense lo que pudieron haber hecho 50 indígenas, este, según decían los españoles, remando en una canoa, sabiendo las dinámicas de la navegación, conociendo cómo funcionan las corrientes. O sea, esto yo creo que a mí, de hecho, a mí me hace completo sentido, ¿no? De hecho, en Puerto Rico, hace poco, un pescador se fue a la deriva desde el oeste de Puerto Rico y solo tenía con él 1 litro de Coca-Cola y un pescado, ¿no? Y entonces, pues se fue a la deriva y a los días llegó a la isla de San Andrés, que sabemos que es una isla colombiana que se encuentra básicamente al este de Costa Rica, y llegó allí y pues sobrevivió. Y él estaba a la deriva. O sea, yo me quiero imaginar que hacían esas sociedades indígenas que sabían navegar y que sabían, ¿verdad? Cómo funcionaba el mar.
que entendían que el mar pues, era una avenida que les permitía a ellos atravesar para entonces vincularse con otras sociedades e intercambiar toda esa información que eventualmente generó, ¿verdad? Esta unidad difusa de la que he estado hablando que se registró en el Gran Caribe. Así que nada, con eso los dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por compartirnos esas imágenes tan increíbles. Y ahorita no, los compañeros se van a animar a hacer preguntas, que vamos a abrir la ronda de preguntas, si es que levantan la manita para saber en qué orden vamos. Pero en principio a mí me inquieta mucho saber si hay puertos documentados, puertos antiguos. ¿Se ha explorado eso o materialidad que puede estar asociada a los lugares donde podían haber llegado concretamente estas navegaciones? Tú me dices puertos. Sí. Puertos. Pues mira, formalmente no. O sea, sabemos que hay unas áreas que definitivamente eran espacios sumamente aptos para haber servido como puertos, pero sí tenemos sitios arqueológicos que son cercanos a la costa, en donde se refleja una diversidad de material arqueológico increíble que han sido caracterizados como puertos de intercambio, ¿verdad? Por ejemplo, en la isla de Vieques hay uno que se llama el sitio La Hueca Solcé, el este de Puerto Rico hay uno que se llama Punta Candelero, al oeste hay otro sitio que se llama Ensenada, y así por el estilo, ¿no? No han sido formalmente identificados porque no hay nada estructural que los pueda delimitar como tal, pero basándonos en la evidencia arqueológica que hay de la diversidad de materiales que se encuentran ahí, pues han sido descritos como posibles puertos de intercambio, ¿verdad? O lugares donde llegaban gente con diferentes mercancías para eventualmente ser intercambiadas aquí en la isla. Muchísimas gracias. Rubén Morante, por favor. Sí. Hola, buenas tardes, Daniel. Bueno, en el simposio que hubo en Guayaquil en el 2019, organizado por Rocío, por parte de la UNAM, también por la Universidad de Guayaquil, la mía fue la única ponencia que hablaba del contacto entre Mesoamérica y Sudamérica a través precisamente de este Caribe que tú bien mencionas como el Mediterráneo americano. Sí, que creo que es muy cierto. De hecho, creo que no hay ninguna duda de la interacción entre toda esta parte de las Antillas, tanto menores como mayores, con Sudamérica y con Mesoamérica. Creo que el mismo Cristóbal Colón hace ver en uno de sus viajes que encuentra estos grandes barcos donde iban hasta 30 tripulantes y que eran comerciantes que no se extrañaron para nada de la llegada de los españoles y los creyeron comerciantes. Entonces, y no conquistadores. Mira, como partes, lo voy a ser muy breve, partes de cuestiones materiales bastante fuertes, ¿verdad? Que son bastante sólidas desde el punto de vista de la arqueología, por supuesto, y llegas finalmente a algunos ciertos otros aspectos de interpretaciones ya un tanto cuanto simbólicas y un cuanto tanto desde el punto de vista de la historia del arte, ¿no? Llegas finalmente a esto, que estas últimas no son tan del agrado de los arqueólogos, porque supongo que tú eres arqueólogo, pero siempre los arqueólogos se meten un poco a ellas, ¿no? También. Entonces, yo quería preguntarte, hay sitios que son sumamente interesantes, de los que mencionas, que seguramente tú los has excavado, como de la Hueca Sorcé de Vieques, Puerto Rico. Las temporalidades de estos sitios donde se encuentran estos artefactos, ¿verdad? Y también yo supongo que el polen, mediante el cual tú identificas estas plantas tan importantes para toda la cuestión americana, como es el maíz, como es la yuca, como es todo esto, y por supuesto todos bueno, el chile, ¿no? Por supuesto que lo mencionas. Entonces son muy importantes, ¿no? Y creo que las evidencias de polen, que seguramente se obtuvieron de estas zonas arqueológicas, pues nos van a hablar también de esas temporalidades, ¿no? Entonces, más o menos, porque también tendrían que corresponder con algunas temporalidades en cuanto a los sitios que mencionas, que te basas sobre todo en la zona de Centroamérica, te basas mucho en Costa Rica, te basas mucho en Honduras un poquito,
Pero yo te podría dar muchos otros ejemplos en el centro de México, por ejemplo, de las hachas efigie, que son los dioses hacha que tú mencionas, que vienen desde los olmecas. Estamos hablando de 1600 antes de Cristo en la zona del sur de Veracruz, ¿verdad? Concretamente en la zona de San Lorenzo Tenochtitlan. Hay muchos dioses que son labrados en las hachas, en las hachuelas, también de jade, ¿verdad? Seguramente de jade en Guatemala. Entonces, este tipo de cosas, creo que hay muchas más. Hay metates labrados como los que tú muestras en la zona de Veracruz, por ejemplo. Entonces, bueno, básicamente creo que habría muchísimo. Creo que la duda en cuanto a que hubo contacto no la tengo. O sea, yo creo que existe y tú lo has demostrado muy claramente aquí que hubo contacto, ¿no? La duda es la temporalidad o las temporalidades en que se pudieron haber dado estos contactos. No sé, yo creo que me extendí un poco en la pregunta, pero creo que le di un contexto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, en el planteamiento del utilizar similitudes iconográficas para establecer estos vínculos. Muchas veces es complicado, ¿verdad? Y problemático. Y por eso yo siempre trato de partir de evidencias, por ejemplo, de materias primas, ¿no? De tipos de plantas que encontramos en contextos arqueológicos que podemos caracterizar geológicamente, botánicamente, etcétera, que definitivamente llegaron aquí de otro lado, porque no las tenemos disponibles aquí geológicamente. Entonces, pues, estas comparaciones iconográficas, pues entonces se levantan sobre estas bases que ya han sido establecidas por la evidencia que hay de materias primas, que, por ejemplo, el caso del jade. O sea, el jade no viaja solo. O sea, el jade es un tipo de roca que está sumamente cargado a nivel simbólico. Y entendemos que aunque el significado que tiene ese jade en Guatemala no es el mismo que va a tener necesariamente cuando llegue a Puerto Rico, entendemos que sí hay ciertas narrativas asociadas con él que también fueron negociadas o pudieron haber sido negociadas cuando se negoció el jade, al igual que el maíz. O sea, por eso es que en el caso de las plantas nosotros hablamos de tradiciones fitoculturales, para no pensar solamente en la planta per se, sino también en todos los elementos que están asociados con las plantas, desde técnicas de cultivo, recetas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, obviamente cuando hablamos de estas interacciones, tenemos que mirar los tiempos, tenemos que ver, ¿sabes? Si vamos a hablar de posibles relaciones de una zona con otra y vamos a hacer análisis comparativo, tenemos que estar viendo estas cosas que estén pasando de manera contemporánea, ¿no? Y yo he tratado de ser un poco cauteloso al momento de hacer de estas comparaciones, pero aunque para tal vez a ustedes les parezca claro que estas interacciones se tuvieron que haber dado, ¿verdad? Entre, qué sé yo, la zona de Mesoamérica y las Antillas. Quiero que sepan que eso es una herejía plantear en las Antillas que hubo contacto con la zona de Mesoamérica. Es una completa herejía. Cualquier persona que diga eso es clasificado de facto como un difusionista. Y entonces, pues, aunque aquí se acepta la posibilidad, como yo dije al principio de la charla, de que se pudieron haber dado desplazamientos migratorios desde la zona de la península de Yucatán hacia Cuba, se acepta que esto pasó hace 6.000, 7.000 años. El hablar de posibilidades de contactos entre los mayas y las sociedades indígenas antillanas, eso olvídate, eso es imposible. De hecho, algunos investigadores lo han planteado sobre la base de los batalles, del juego de la pelota, de algunas cosas que definitivamente guardan unas marcadas relaciones, ¿no? Pero hoy día eso se ve con malos ojos. Y yo creo que a través de este tipo de encuentro que se posibilita, ¿verdad? Por este foro, pues por lo menos podemos empezar unos diálogos que nos lleven a auscultar esas posibilidades, ¿no? Porque ha pasado demasiado tiempo en que el Caribe ha estado ahí al lado de Mesoamérica y no hemos entablado unos diálogos que nos hayan llevado a evaluar estas posibilidades, ¿no? Y yo creo que, pues, tal vez mientras la ciencia ha ido avanzando, o sea, por ejemplo, el ají, o sea, tener esa presencia, nosotros tenemos acá cacao, o sea, cómo se procesaba el cacao, qué significaba el cacao aquí, o sea, y cómo esto compara con lo que estaba pasando allá. Esos son tipos de preguntas que alguien que esté en Mesoamérica,
trabajando con el tema del uso y el origen del cacao, etcétera, pues de repente tiene que mirar a las Antillas. Alguien que esté trabajando en el este de México, en la isla Mujeres, o sea, tiene que pensar, wow, estas sociedades de navegantes que se movieron a las Antillas, la gente que estaba trabajando con el jade guatemalteco, jamás en su vida se hubiese imaginado el alcance del desplazamiento de ese tipo de materia prima que haya llegado hasta Puerto Rico. ¿Sabes? Estamos hablando 400 años después de Cristo, 300 años después de Cristo. O sea, pues esto es importante, ¿no? Porque abre unas nuevas posibilidades, ¿verdad? De diálogo que podemos tener entre nuestras arqueologías, ¿verdad? Para evaluar estos potenciales contactos. Bueno, Eduardo, por favor. No te escuchamos, yo creo que el audio se desactivó. Sale. Bueno, pues en lo que vuelves a conectar tu audio, sin duda, ¿no? Justo antes de que llegáramos a reunirnos, estaba charlando con Gabriela de la necesidad que tenemos, ¿no? Porque aparentemente hay aspectos que ya no se cuestionan dentro de las dinámicas históricas continentales, donde aparentemente se habla, ¿no? De una necesidad de estudios multidisciplinarios y lo dialógico, pero en el momento de hacer propuestas justamente que articulen estas interpretaciones, entonces salen problemas espinosos, ¿no? Que de pronto la forma interpretativa que se tiene de los propios objetos, que luego todavía sigue siendo muy rasposo el tema de que los objetos de arte pueden ser documentos históricos valiosos de la historia antigua, se necesitan entonces reconfigurar a partir de, pues sí, de estos diálogos abiertos que se van repercutiendo poco a poquito, ¿no? Tanto en las clases que impartimos, en las publicaciones que están saliendo y claramente, pues, en cómo nos escuchamos y cada vez vamos marcando, ¿no? Diferencias que creo que sí son necesarias para repensar la historia continental. No sé si ya tienes el audio, Eduardo. Sí. Listo, ya te escuchamos. Hola, René, mucho gusto en conocerte. Muchas gracias por el trabajo, sí, porque yo pienso que el Caribe también sí es como el ex de la América indígena, ¿no? O sea, no entendemos nada del pensamiento de la América indígena, de las interacciones entre el norte y el sur sin el Caribe, ¿no? Y entonces me gustó muchísimo y estoy de acuerdo con Rubén, porque, o sea, el problema me parece que ya no es más probar que hay relaciones, contactos, redes, ¿no? Es como pues de seguir adelante, ¿no? Y los que nos llaman de difusionistas no están entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque una cosa es pensar en un modelo difusionista que hay un centro a partir del cual se difunde la civilización o que sea. Y otra cosa son redes multipolares, ¿no? Con muchos nudos y puntos de conexión, conectan todo el continente, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. Entonces es una pregunta muy puntual y un pedido para que se podrías comentar algo más acerca de los caraíbas. Me gustaría saber un poquito. El comentario puntual es que en tu introducción, yo no sé si fue como de propósito o no, pero que evitaste un poquito hablar de Paul Kirchhoff y de la idea de circuncaribe o no, porque ahí ya está Paul Kirchhoff, ¿no? Que desde los años 30 al menos está también hablando, y este concepto de circuncaribe me parece muy interesante, porque justamente pone, ¿no? Todo el entorno del Mar del Caribe, ¿no? Y sí. Entonces, no sé qué piensas ahí del trabajo de Paul Kirchhoff, si la idea de circuncaribe, o si la evitas por alguna razón, no sé. No, yo, o sea, el trabajo de Kirchhoff con también Julian Stewart, que fue quien en efecto planteó el área circuncaribe, ¿no? Sí. Eso es un concepto que, esta idea, como yo dije, del Caribe, de lo que es el área cultural Caribe, fue articulada principalmente por el investigador Irving Rouse. Pero en vías de él hacer eso, él escribió un artículo que ponía, se titulaba básicamente Putting the Circumcaribbean Test, Archaeology, Circumcaribbean Theory to an Archaeological Test. Y básicamente lo que hizo fue desbancar por completo el concepto de área circuncaribe que había planteado principalmente Stewart, ¿verdad? Posteriormente. Sí.
Sí. Y entonces, pues, presento este modelo de Raus, ¿verdad? Porque es el modelo que continúa vigente en la arqueología antillana, que lamentablemente, o sea, yo estoy mucho más de acuerdo con esta idea del circuncaribe que estaba siendo planteada previamente, definitivamente. Yo creo que estamos volviendo un poco hacia eso. Eso es lo que estamos empezando a ver, ¿no? Sí. Pero, o sea, esta idea el área cultural Caribe tenía muchísimos componentes, ¿no? Era la visión de las islas también desde una perspectiva de la biología, ¿no? Las islas como laboratorios donde se ocupaban y una vez la gente llegaba ahí, se desarrollaba en aislamiento, ¿no? A un nivel microevolutivo. Y muchos investigadores, pues, el énfasis es cómo la gente se adapta a la isla y cómo la gente busca comida y entonces cómo se desarrolla localmente. Entonces, cualquier idea de que esta gente no perdió vínculos con el lugar de donde vinieron. Imagínense el caso, o sea, si aceptamos la idea de que esos primeros pobladores que llegaron a Cuba, por ejemplo, vinieron desde algún punto en la península de Yucatán, tenemos que entender que esto no fue un proceso de un momento que ellos se decidieron montar en una canoa y llegaron a Cuba, o sea, tuvieron que volver para atrás y tuvieron que volver de nuevo a Cuba y se tuvo que haber creado algún elemento tipo tal vez diaspórico, en donde hubo una modificación de la gente a ambos lados del canal de Yucatán. O sea, estos son procesos complejos que tienen unas implicaciones, aunque algunas veces sean episódicos, tienen unas implicaciones profundas por todo lo que surge de ahí. O sea, esto, yo a veces pienso en la película esta, yo no sé si ustedes la vieron, The Gods Must Be Crazy. Los dioses deben estar locos, en donde había una gente tomándose una botella de Coca-Cola en un avión y tiran la Coca-Cola y de repente esa botella, ese evento aislado de esa botella que cae ahí, o los grupos Kubsan allá en el desierto del Kalahari, cambia todo. O sea, un evento aislado, ¿no? Entonces yo creo que aquí había, o sea, yo no dudo que aquí hayan habido peregrinaciones, cosas, o sea, desplazamientos que se dieron por razones espirituales, o sea, porque nosotros, o sea, aquí no había ninguna necesidad de importar jade, ninguna. Aquí habían rocas que funcionaban, aunque el jade es una roca durísima, aquí había rocas que eran totalmente eficientes para tumbar árboles, o sea, hacer lo que había que hacer. Entonces, yo creo que las razones por las cuales estas cosas se daban, estas interacciones se daban, pues muchas veces rebasan el elemento estrictamente funcional y hay que mirar pues otras posibilidades, ¿verdad? Pero pues, o sea, yo creo que el hecho de que estamos abriéndonos a estas posibilidades, como tú señalas, y te agradezco por traer eso, nos traen de vuelta a considerar algunos de esos planteamientos que se habían hecho a principios del pasado siglo, que fueron simple y llanamente descartados, ¿no? Por los investigadores que después, ¿verdad? Asumieron el protagonismo en lo que fue la arqueología de las Américas en términos generales. Sí. Gracias. Para te dar una esperanza, aquí en América del Sur también o sea, por muchas décadas no se hacía más estudios comparativos pues, de Amazonia y de los Andes, porque todo como que sonaba difusionismo. Pero ya se empieza a hacer nuevamente y las personas aceptan y están sacando resultados muy interesantes de las relaciones entre Andes y la Amazonía, ¿no? Y la segunda cosa que iba a te preguntar era acerca de ese periodo ya casi con la invasión, con la presencia española, porque se habla por veces de una expansión ahí de los caraíbas, de los caribes, sobre los aruaques, tainos, pero unos autores hablan que sí, otros que no, que los españoles usaron eso un poquito también, esa división entre caraíbas y tainos para jugar ahí el juego político de la expansión de las pequeñas Antillas, sobre todo, ¿no? De las pequeñas Antillas sobre las grandes Antillas. No sé si podrías como comentar algo. Sí, pues mira, es un debate enorme en la arqueología antillana, ¿no? La potencial existencia de una etnia caribe diferente a la etnia taína o arahuaca, como le quieran llamar. Entonces, eh, algunos investigadores han planteado que esos grupos caribes
y tienes que entender que eran los grupos que estaban siendo caracterizados como los caníbales, ¿no? En cierta manera fueron una invención de los españoles para justificar, ¿verdad? La esclavitud y el dominio de todas esas personas que se resistían ¿verdad? A lo que estaban imponiendo los españoles, ¿no? Y entonces, pues, la idea era, pues, o sea, si un grupo se resiste, pues son caribes. Entonces, pues, arqueológicamente en las Antillas ha habido mucho debate si algunos contextos, algunos tipos de cerámica se asocian a esos grupos que se llaman caribes, ¿no? Y no hay un consenso. Yo sí creo que viendo la evidencia arqueológica, es muy probable que había unos grupos en las Antillas Menores que tenían unos atributos distintos, porque yo he visto material de allá y digo, sí, esto se parece a lo que hay acá, pero es distinto en muchos aspectos, ¿no? Y yo no dudo que hayan existido unos grupos allá, no, o sea, no sé si la evidencia arqueológica es lo suficientemente contundente para caracterizarlos todavía, pero creo que mientras más se siga analizando esto, mientras la resolución de los estudios de ADN antiguo continúa aumentando, pues vamos a empezar a ver posibilidades diferentes a nivel biológico, incluso entre los diversos grupos étnicos que nos permitan separar una cosa de la otra. Ahora mismo, no sé si sabes, que se publicaron dos artículos. De hecho, el arco antillano está siendo uno de los espacios principales a nivel mundial de estudios de ADN antiguo, y se acaban de publicar en el 2020 dos papers, uno en Journal en Science y otro en Nature, en donde estaban abordando los posible origen de los grupos que llegaron a las Antillas, y el lío es que el nivel de resolución que esos estudios no los tienen, no los contesta nada. Por ejemplo, los grupos dicen, vienen de América del Sur. América del Sur, ¿qué es América del Sur? Eso es como decir África. Eso no dice absolutamente nada, ¿verdad? Todavía, porque la escala de los estudios biológicos es muy distinto a la escala de la cultura que nosotros analizamos arqueológicamente. Pero sí, yo tengo fe en que esos estudios van a seguir. O sea, mientras más estudios de ADN antiguo se hagan en el área continental circuncaribeña, ¿verdad? Nosotros vamos a tener elementos para ver posiblemente las diferentes zonas de donde esos grupos llegaron acá, etcétera. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que tenga una intervención, pregunta, comentario, felicitación para el doctor Renier? Si no hay más, muchísimas gracias. Vamos a terminar la sesión. Ay, José Beltrán se animó, qué bueno. Por favor, José Beltrán, vamos. Pues felicitar al doctor Reniel y a todos ustedes. Y bueno, un tema súper importante que ha sido descuidado. Y como dices, desde la cartografía y los mapas, parece que fuera la Polinesia, ¿verdad? Así en otro continente o algo. Y evidentemente está dentro geográficamente, es muy clara la relación que hay. Y sencillamente la población de las islas pues hablan por sí mismo que pues, hubo navegación previa, que el hombre primitivo, si lo hizo el hombre primitivo, pues porque las sociedades complejas, porque dudamos si en todo el mundo sucedió. Entonces quiere decir, es el gran perjuicio que tenemos contra el hombre americano todavía. Y pero sí es un tema realmente interesante y hay datos muy interesantes, está por armarse. Un ejemplo fue lo que nos presentó el doctor ahora, y está por armarse y va a ser una gran sorpresa sin lugar a dudas. Pues esta información que ya existe, aunque pues parcial de alguna manera, y ahora los felicito mucho a la gente del Caribe que está armando toda esta dinámica cultural. Pero definitivamente el hombre caribeño no nació por generación espontánea, apareció en sus islas. Tuvieron que navegar desde tiempos muy tempranos. Entonces, evidentemente, ahí están. Y, por ejemplo, ese jade del río Motagua, de por ahí, pues está más cerca, se me hace, Puerto Rico, que los jades que han aparecido acá en el Opeño y en Sinaloa. Están casi igual de lejos. Y bueno, claro que tiene que ser por navegación, pero sí es un tema del cual habrá que hablar mucho. Los felicito mucho y un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Vamos entonces a despedir la sesión. Doctor Reniel, mil gracias, ¿no? En el chat, Conchita del INA nos felicita, le felicitan mucho, muchas gracias. Gabriela también, ¿no? Hacen llegarle los saludos. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias a todos por estar aquí. De verdad que son lugares, ¿no? Que favorecen a que tengamos el entusiasmo de seguir haciendo lo que hacemos en estas miradas renovadas al continente. Y pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima sesión el próximo mes. Y pues por ahora, eso es todo. Muchísimas gracias. Saludos a Mari Carmen Morante, que quizá está allá escuchándonos desde Jalapa. Mil gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias, gran Saludos ponencia. a todos. Felicidades. Muchas gracias. Bye. Gracias. Ok.